Acá tengo dos preguntas que se pueden unificar, aunque están formuladas desde ángulos diferentes. Grecia Rubí dice lo siguiente: ¿por qué el pueblo argentino sigue aguantando a Milei? ¿Por qué no lo rajamos a patadas con casi un 60% de pobreza, baja de salarios, ajuste tarifazo y todo lo que está haciendo? Es muy frecuente esta inquietud. Con otro ángulo, el tema lo recoge Fernando de Cava, que dice lo siguiente: les pongo el siguiente postulado. La burguesía argentina no se estará disparando en los pies al avalar semejante ajustazo contra la clase obrera. Porque, por ejemplo, ya mismo los trabajadores no van a poder viajar por el tarifazo del transporte. Entonces, ¿quién va a producir? Considero que las masas hambriadas van a dar una respuesta. Y señala de que van a surgir coordinadoras y luchas, etc. Este es el gran tema del momento. Saludo este tipo de cuestiones para que nosotros digamos, yo diga nuestro pensamiento. Nosotros llegamos a esta situación política no en el marco de un ascenso de la clase obrera. Llegamos a esta situación política en el marco de un retroceso social. La pobreza siempre estuvo creciendo bajo el gobierno kirchnerista, indudablemente, y además en un proceso de reflujo político, porque como la clase obrera existe, vive y tiene que enfrentar situaciones, ha habido luchas en distintos lugares, pero no un movimiento de conjunto. Eso significa que hay un reflujo político. En ese periodo, e inclusive yo he tenido polémica sobre este punto, en ese periodo nosotros señalamos que quien fuera a ganar las elecciones, Massa o Milei, aplicaría un golpe de Estado económico a los trabajadores. Es decir, una clase obrera en retroceso y reflujo asistiría a una ofensiva brutal del capital. Massa fue el que la inició. Esto es importante recordarlo. Él hizo la devaluación que llevó a 430 de 280, 300 a 430 y disparó la inflación, que luego trató de contener con medidas improvisadas porque había elecciones. Pero quien empezó fue Massa, con una indicación muy importante, que para enfrentar la situación financiera, la crisis financiera de Argentina, había una coincidencia en que había que devaluar. En el debate presidencial esto no se debatió. No hubo una interpelación de candidatos entre ellos, ¿vas a devaluar, no vas a devaluar? Eso se lo callaron perfectamente. Era un pacto tácito. Ahora, como consecuencia de este golpe de Estado económico que nosotros señalamos, con total anticipación, porque teníamos una caracterización correcta de la crisis financiera de Argentina, que no era una crisis fiscal. Ningún país del mundo se derrumba por 2 puntos de crisis fiscal. Es una crisis financiera porque Argentina tiene todo sumado 600.000 millones de dólares de deuda y la deuda que reestructuró Guzmán para alargar los plazos de su pago, bueno, ahora en 2024 hay que pagarlo. Empiezan a vencer los intereses, hay que pagarlos, y empieza a vencer también la amortización en cuotas del capital. Entonces es una crisis financiera que la disimulan como una supuesta crisis fiscal. Entonces han tomado medidas absolutamente, incluso diría irracionales, porque se pretende, con dinero del Estado, con dinero del Tesoro, rescatar al Banco Central. Y el dinero del Tesoro, para esta gente, solo crece si a los jubilados no se les paga.
y si a los empleados estatales se le da un 16% de aumento, y si además se despide personal, e incluso, y esto acá alguien dijo un tiro al pie, se anuló la deuda en la obra pública, con una cantidad de por ejemplo, el ferrocarril Belgrano Sur quedó por la mitad. Una ruta que lleva por Marcos Paz a La Plata, que está cerca de terminar, quedó completamente paralizada. Eso es un costo económico fenomenal. ¿Y por qué todo esto? Para acumular un superávit que permita pagarle por la crisis financiera a los acreedores internacionales y nacionales. Y una gran deuda, enorme deuda, equivalente a 40.000 millones de dólares del Banco Central con los bancos, Milei la está transfiriendo al Tesoro. Antes la tenía que pagar el Banco Central esa deuda. Ahora la tienen que pagar los contribuyentes con mayores impuestos o con una caída de salarios, prestaciones sociales, jubilatorias, etcétera, absolutamente brutal. Entonces, este golpe de Estado económico reperfila la situación, modifica completamente el escenario y plantea, frente a la envergadura del ataque a las masas, la perspectiva de que las masas se reposicionen y comiencen una lucha dando por terminado el periodo de reflujo político. Y lo que estamos viendo en estos meses, 2-3 meses, de algún modo lo confirma. No digo que de algún modo, discúlpenme, son muletillas que hay al hablar, lo confirma. Porque han tenido que votar un paro docente, los burócratas, etcétera. Maturano, que no es un sindicalista revolucionario, hoy tiene paralizado, cuando estoy explicando todo esto, ha paralizado los ferrocarriles. Y como el gobierno no va a ceder ante Maturano, probablemente Maturano va a tener que hacer otro paro. Eso significa la paralización de los ferrocarriles. El estorbo que la burocracia sindical significa para eso, ¿en qué está probado? En que la fraternidad hace un paro completamente justo, con reivindicación clara, queremos la recomposición de todo lo que hemos perdido. La unión ferroviaria, no. Un ala de la burocracia sindical está preocupada porque que pueda terminar el periodo de reflujo político de la clase obrera. Y este es el escenario que estamos viviendo ahora, lo cual, ¿qué quiere decir? Que la crisis económica ha penetrado en todos los poros sociales, ha socavado los acuerdos o compromisos políticos de burocracia con el Estado, por ejemplo, cierta inercia en algunos sectores de las masas, porque los docentes, por ejemplo, se venían movilizando, acuérdense, en Jujuy, acuérdense en Salta, en Santa Cruz, más o menos en forma sistemática. La crisis va penetrando en toda la estructura social y es donde lo que dice Grecia Rubí vale. No lo que dice Grecia Rubí, lo que dice Fernando de Cava, cuando dice, ¿no se estará disparando en los pies al avalar semejante ajustazo contra la clase obrera? Claro que sí, pero tiene que hacerlo. El fenómeno de una gran crisis es cuando el capital socava su propia sociedad porque no tiene alternativa de actuar de otro modo. Este es el punto. O tendría que ser una alternativa de una audacia que no quiere asumir, porque significaría movilizar a la masa. Por ejemplo, decir hasta que no resolvamos todos los problemas económicos no pagamos un mango de deuda externa. Y eso es una solución capitalista, que daría todo un margen para operar, pero sería otra forma de dispararse a los pies. No creando, digamos, a lo mejor un desastre social,
pero sí agudizando un enfrentamiento con el capital internacional, ofreciendo a las masas concesiones significativas, no aplicar este golpe de Estado económico, y por lo tanto la posibilidad de una movilización política que supere los alcances y los límites del gobierno que haga una cosa de este tipo. Este es el núcleo de la situación. Y como es el núcleo de la situación, en la evolución de estos hechos vamos a tener situaciones prerevolucionarias. Y las situaciones prerevolucionarias, lo más importante es organizar una perspectiva política. Quiero darles un ejemplo que me parece oportuno. Hoy no hay posibilidad de hacer una huelga que no sea una huelga política contra Milei. Bueno, claro, los ferroviarios son del Estado, es una huelga contra el Estado y hasta cierto punto sería una huelga política. Pero la huelga de la sanidad es contra las prepagas y la medicina privada y por lo tanto pareciera que no fuera una huelga política. Todo es una huelga política porque todas estas huelgas y toda la política patronal que estas huelgas quieren derrotar están encuadradas en el ajuste de Milei. De manera que el desarrollo de esta situación nos lleva a una huelga política de masas, donde va a estar cuestionado el gobierno y el poder del Estado. Ese es el camino que se abre. Y frente a un camino que se abre de esta manera, hay que tener la lucidez que históricamente han tenido las grandes vanguardias revolucionarias. Plantear abiertamente el problema del poder, desenvolverlo a través de la organización, la agitación y la propaganda, reclutar, formar conciencia y abrir un rumbo anticapitalista. Un rumbo anticapitalista en Argentina significaría un detonante mundial, porque lo acaba de decir un magnate norteamericano llamado Steve Forbes, que maneja, entre otras cosas, una revista que se llama Forbes. Dice, el mundo está mirando a Argentina. Lo dice porque Milei atrae las miradas del capitalismo mundial. No podemos fracasar, porque lo mismo que provoca la atracción de las miradas mundiales, un fracaso va a provocar la atención de millones de trabajadores en todo el mundo que van a decir, sí se puede.